Políticamente incorrectos. Y hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Políticamente Incorrecto. Como lo saben, transmitimos desde la hermosa ciudad de Jalapa, Veracruz, la capital de todos los veracruzanos, la llamada Atenas veracruzana, que bueno, desde hace un tiempito pues es más la Atenas por estar en las ruinas, pero ese es otro tema que en algún momento iremos a tocar. Como siempre, ya saben, yo soy Néstor Olivares, conocido como Dougie Olivares en las redes sociales, y me acompaña mi amigo, mi mentor, mi carnal del alma, el señor Tomás González Corro, director general de Agenda MX. Mi brother, mi hermano Dougie, ¿cómo estamos? Aquí Tomás González Corro saludando a todas las amigas y amigos. Gracias por compartir, comentar y lo demás. El podcast Políticamente Incorrecto, siempre un gusto y un placer. Así que vamos a darle a lo que te truje, chencha. Tomasito, como ha sido desde el inicio de este podcast y que tomamos a fin de dar una observancia y seguimiento a muchos de los hechos, y casualmente es que luego dicen, es que ese podcast nada más le tira al gobierno, es que es un seguimiento sí. a la vida pública que hay para estar conscientes de lo que está sucediendo. Y bueno, este gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha distinguido por ser muy convulso en muchas situaciones. Y una de estas cosas que ha distinguido este gobierno es esta obsesión que tiene el presidente de la República, pues por hacerse del poder absoluto pues en su persona, ¿no? La Constitución indica que no se debe de concentrar legalmente, según la ley, más de un poder en una sola persona. Y como saben, la Constitución política, como ya he comentado en otros espacios, mucha gente piensa, Tomás, que la Constitución política es un libro, es un cuadernito, es una hoja que se ve o un archivo de PDF. Y no, la Constitución es un documento donde está plasmado cómo se constituye, cómo se forma el gobierno de un país. Entonces ahí se dicen los derechos que van a tener los ciudadanos de ese país y cómo están constituidos los poderes que van a administrar este país. Aquí en México pues sabemos que estamos en una democracia y que los poderes por ley están divididos en poder ejecutivo, que está concentrado en la figura del presidente de la República, el legislativo, que es la Cámara de Diputados y Senadores, que en conjunto forman el Congreso de la Nación, y por último el Poder Judicial y bueno, el Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo que pues rige dentro del Poder Judicial. Y en esto, Tomás, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador también ha querido cooptar no solamente estos poderes, ahorita vamos a decir de qué manera, sino también los órganos llamados autónomos, o sea que no tienen que rendirle cuentas al Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero existe, bueno, sí, de alguna manera legalmente tienen que estar regidos por ellos, pero son libres de administrarse y una rendición de cuentas hacia el pueblo generado dentro de su propia ley orgánica. Llamamos esto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ahorita está esta señora Rosario Piedra Ibarra, que es, o es la mamá, ya no me acuerdo. No, es la hija. Es la hija, ¿no? Esta señora que pues ha tenido Rosario muchas... Piedra Ibarra. Así es que me confundo con la señora Rosario Ibarra. De Piedra, que es su mamá, gran luchadora. Exacto. Bueno, que es una señora totalmente vendida al presidente López Obrador. También ha querido hacerse del Tribunal Electoral, que es donde estuvo esta batalla donde los ministros del Tribunal Electoral corrieron a un ministro de la presidencia, lo desconocieron, y este ministro era afín al presidente López Obrador y dijeron no, papá, tampoco. También el presidente ha criticado al INEGI diciendo que pues los datos que tiene el INEGI están mal y él siempre tiene sus otros datos. Ha querido también hacerse de Banjico, del Banco Central de México, obviamente del Congreso, que tiene la mayoría. Y por último ha intentado hacerse o deshacerse del Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, Tomasito, ¿cómo ves esta ambición, así de manera muy general, esta ambición que tiene el presidente por hacerse del poder total y absoluto? Total y absoluto. A ver, qué bueno que contextualices el tema desde la óptica de la división de poderes, y hay que aclarar que esto no es un invento mexicano, sino es una reflexión que viene desde hace muchos años. Y recordemos el libro del El espíritu de las leyes de Montesquieu, donde justamente planteaba esta división de poderes para lo que tal cual planteaste, que una sola persona no concentrara el poder.
Entonces, el Poder Ejecutivo ejecuta justamente las acciones de un gobierno, el Poder Legislativo es el generador de las ideas legales, jurídicas, judiciales, y el Poder Judicial es el observante de que dichas leyes constituidas en una constitución o plasmadas en una constitución, lo que podríamos llamarle el pacto social en un sentido muy rousseauiano. El pacto social, una constitución, tal como lo decías, Néstor, es el acuerdo a través del cual México decidió, por la vía de sus representantes populares, los diputados y los senadores, generar la convivencia social en nuestro país. Dicho esto, obviamente, López Obrador, como presidente de la República, de repente siempre como opositor buscó todas las formas posibles de hacer respetar el marco legal, y su lucha, hay que decirlo y hay que aceptarlo, fue democrática, fue por la búsqueda del respeto al derecho, pero ojo, cuando llega a la presidencia resulta que las leyes le estorban, resulta que el Poder Legislativo le estorba y el Poder Judicial le estorba, y por lo tanto, pues prácticamente él busca concentrar el poder en una sola persona, contraviniendo el espíritu de las leyes de Montesquieu y el espíritu de la división de poderes. Utilizando un lenguaje jocoso y su encanto que tiene el señor presidente, porque no lo vamos a negar, ese carisma que tiene, ese uso del lenguaje que tiene, donde critica observación, como tú dices, Tomás. Antes él veía las faltas hacia la ley que hacían pues las personas que estaban en el poder y decía, es que eso no, se tiene que observar, tienen que seguirlo, tienen que juzgarlo, él siempre lo señalaba. Y ahora que él rompe la ley, porque es obviamente, y lo decimos así con todas sus letras, va en contra de la Constitución, muchas de las acciones que toma, muchos de los decretos, muchas de las reformas, etc. Siempre que le reviran legalmente esto, dice, y no me vengan con que la ley es la ley. O sea, ¿cómo lo que tú mencionas, como antes los otros que hablaban la ley lo observabas y lo criticabas, y ahora que tú la rompes, usas jocosamente, ¿cómo me dices que la ley es la ley? O sea, como que voy a hacer lo que yo quiera. Y además se justifica con que es la justicia. Y la búsqueda de la justicia justifica que yo rompa la ley. Por eso el dicho de no me vengan con que la ley es la ley, porque estamos buscando un bien superior que es la justicia. Y no es lo mismo la ley que la justicia. Muchas veces una cosa puede ser no justa, pero adecuado al derecho que en ese momento está rigiendo. Claro. Por eso hay reformas que se van adaptando conforme al tiempo. Tomás, una cosa muy importante, lo que estaba diciendo es, una cuestión es que legalmente, según la Constitución, estén separados los poderes, pero políticamente sí esté dominado por el presidente de la República, como hemos sabido que hay jueces o magistrados que han sido impuestos por otros presidentes, y de esa manera se hacen de las cámaras. La mayoría que tiene López Obrador de la Cámara de Diputados es una de lo que te digo. O sea, y ahora que estamos hablando de esta cuestión de la democracia, de la división de poderes, vámonos al lado opuesto. A ver si no me revuelvo en este ejemplo. El lado opuesto es el poder absoluto, el absolutismo, claro, o lo que se ha tergiversado ya en los últimos tiempos, que es el concepto de la dictadura. El concepto de la dictadura, en realidad, ahorita uno dice dictador y piensa en personas que han abusado del poder, que usan su poder para imponer su voluntad, ser tiránicos, ¿no? Sin embargo, el origen de la dictadura es una cuestión bastante noble. Es una cuestión que surge desde la antigua Roma, en el cual se le llamaba dictador a una persona que, en una situación de emergencia para la entonces República Romana, la primera República Romana, había magistrados que eran prácticamente diputados, senadores, congresistas, y había una emergencia y decían, tenemos que designar a una persona que tenga los valores, que tenga el conocimiento y la capacidad de dirigir ante esta emergencia por un periodo de tiempo, el periodo que dure la emergencia, pues darle el poder total para que él disponga y arregle este desmadre que tenemos. Y se le decía dictador porque él dictaba las cosas que había que realizar para acomodar el relajo que había, ¿no? Lamentablemente, pues lo que sucede es que al darle todo el poder a una persona, pues el poder encanta, engolosina y apendeja. Claro.
entonces, pues muchas personas en virtud de ese poder han abusado de ese poder y por eso se ha tergiversado, ha cometido abusos y ha llegado a esta idea ya errónea o ya es una idea ya instalada que se tiene de que un dictador es un ente malvado. Así es. A ver, el dicho popular que dice el poder corrompe, o aquí, de acuerdo a lo que dices, el poder apendeja, pero el poder absoluto apendeja absolutamente. Wow. Ese es el punto. A ver, los seres humanos, Néstor, y eso no es un asunto de que a mí sí y a mí no. Por naturaleza nos encanta el poder. Papá en casa le encanta que los hijos le hagan caso, que la mujer le haga caso, que no sé qué, que no sé cuándo. Igual la mujer quiere imponer. O sea, las negociaciones en casa nos deben de ayudar a reflexionar justamente de que tenemos que llegar a acuerdos básicos y estos acuerdos se trasladan en términos públicos en la Constitución. Cuando hay un dictador en este relato, esa línea narrativa que estás planteando, histórica, los dictadores han derivado en hacer caprichos. Y cuando es el capricho, entonces hago no lo que racionalmente me aconseja la realidad ante un problema, sino la ocurrencia. Y cuando gobierno con ocurrencias, hasta puedo hacer que mi caballo sea un dignatario. Esa es una gran referencia a Calígula. Claro. Pueden buscarlo en Google y conocer quién fue Calígula, porque en estos tiempos ya casi la gente no tiene estas referencias históricas. Pero bueno, ya todo con este marco histórico, social, lo que queremos decir de que es una democracia, una división de poderes, a lo que es un absolutismo, una dictadura, pues vamos a abordar ya este tema que viene desde un podcast que ya habíamos comentado, que era la búsqueda de López Obrador de controlar la Suprema Corte de Justicia con un ministro presidente a modo. O ya sabemos que el presidente puede, ¿cómo se dice?, emitir una terna para cubrir ciertas vacantes cuando un ministro se tiene que retirar de su encargo, ¿no? Como ministro de la Suprema Corte, para pues llenar estas sillas de los 11 ministros que hay. Una de estas fue la ministra Yasmín Esquivel, que es, ya habíamos dicho, la esposa del constructor favorito del presidente López Obrador, por lo cual había ahí un conflicto de intereses en que pues Yasmín Esquivel era una de las candidatas a ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia después de la salida de Arturo Saldívar. Ahorita tocamos el tema de Arturo Saldívar, pero a raíz de este escándalo que se dio por el plagio ya súper confirmado de la tesis de la ministra Esquivel para sacar su licenciatura, pues la presión mediática, la presión social hizo lo suyo y Yasmín Esquivel no logró ser la presidenta de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en su lugar quedó la ministra Norma Piña. Norma Piña, una que, contrario a lo que se vislumbraba con Yasmín Esquivel y su cercanía a la figura de López Obrador, la ministra Norma Piña es una ministra que se ha caracterizado por llevar la contraria, no llevar la contraria, sino emitir la justicia y no votar a favor. En base a la ley. En base a la ley. En resoluciones judiciales que han ido en contra de pues, muchas leyes o muchas acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para hablar. Ahorita tocamos la cuestión de la ministra Piña. Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación saliente, que le tocó unos años del gobierno de Enrique Peña Nieto y se la llevó cachetona con él. Era la figura del poder, el PRI estaba con mucho poder y pues había que llevársela pues tranquilona. De ahí viene la transición hacia Andrés Manuel López Obrador y pues Arturo Saldívar creo que lo tenían apretado de algún lado. Se mostraba un poco ecuánime, pero sí había visos hacia apoyar la política de Andrés Manuel López Obrador. Además, en discursos sí dijo que había que unirse a esta forma de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y pues Andrés Manuel, ya teniéndolo un poquito en la bolsa, hasta dijo, bueno, te voy a hacer más mi cuate, y buscó una argucia legal para extender el mandato a Arturo Saldívar otros 2 años para que se quedara todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, justificando de esa manera para concluir la transformación del Poder Judicial. Exactamente, pero pues también resultó que pues tampoco le salió esa jugada al presidente por ser contra la ley
Y pues Arturo Saldívar terminó su periodo y estos 2 últimos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues le va a tocar con Norma Piña como presidenta. Y desde ahí se viene ya esta situación que pues tal vez nos quieras comentar qué sucedió. Así es. A ver, el TikToker star Saldívar. Cierto, porque el ministro Saldívar, una cosa, hace una muy buena labor, claro, el ministro Saldívar. De difusión. De difusión, claro. Eso sí, eso lo reconocemos, claro, totalmente. Sí tuvo sus cosas positivas, visitaba las cárceles, también veía cuestiones sobre cuestiones de género en la ley. Sí. Muy bien, ahí sí, solamente que sí hay veces en que tenía que ceder ante algunas presiones presidenciales de Andrés Manuel López Obrador, y esta difusión que ha hecho de que eso es correcto, de la cultura jurídica hacia la persona, lo deberían hacer todos. Muy bien, estrella de TikTok, hasta ahí nos podemos burlar, pero sí es una labor que está haciendo. Claro. Entonces, Saldívar, justamente cuando López Obrador lanza la propuesta de reforma para que se extienda su periodo, porque lo concluía justamente en enero de 2023, Saldívar no dijo esta boca es mía. Todo mundo, conocedores, estudiosos y practicantes del derecho, dijeron: señor, se debe pronunciar porque es claramente inconstitucional esa reforma que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y no se trata de a ver qué tal me va en el coqueteo con el poder presidencial. Recordemos, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Arturo Saldívar era como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el par de Andrés Manuel López Obrador, es decir, el mismo nivel de importancia. Sin embargo, eso hay que anotarlo, lo tengo apuntado aquí, pero qué bueno que lo tocas. Tanto el presidente del Congreso, que en este momento es Santiago Krill Miranda, que tiene también sus detractores y tiene su fama política. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia y el presidente de la República tienen exactamente el mismo nivel. No es ninguno más que el otro. No son empleados el uno del otro. Una cosa es que uno sea más mediático o sea una figura principal como el presidente. Pero el presidente no es el jefe del Poder Judicial, no es el jefe del Congreso, aunque bueno, hay unas mañitas políticas, pero legalmente están al mismo nivel, ¿ok? Exactamente. Entonces, en ese sentido, el ministro Saldívar no dijo esta boca es mía. O sea, él se quedó calladito hasta que, bueno, vino la votación en la Suprema Corte y dijeron es inconstitucional, bla, bla, bla. Se le echaron para atrás la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Cosa correcta. Viene lo irremediable, el cambio de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí sale a la palestra la candidatura de la corcholata judicial del presidente, que no era otra cosa más que la ministra Yasmín Esquivel. O sea, vamos a aclararlo así para que vean esto que decimos del control de los otros poderes. Exacto. No se me hizo controlar la Suprema Corte con el ministro Saldívar, se me va, bueno, voy a intentar hacerlo con esta nueva ministra, a ver si la podemos hacer presidenta de la Corte y ya me hago de ella. Exactamente. Y hay que recordar nada más, porque ya lo habíamos dicho, esposa del constructor favorito de Andrés Manuel López Obrador, de apellido Riobó. Ok, sale ante la opinión pública el tema de la tesis fusilada y bueno, la andanada mediática le dio hasta por debajo de la lengua. Total que en términos políticos, como se dice, se cayó esa candidatura. Al final del día solamente tuvo un voto, todo parece indicar que el voto fue solamente de ella por ella misma, y sale como presidenta esta magistrada, esta ministra Norma Piña, quien en las votaciones de las pugnas constitucionales de las propuestas de reforma planteadas por el presidente, votó mayoritariamente en contra, y nada personal en contra del presidente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la hora de deliberar, no está pensando en quién es el presidente, no está pensando si hay una cuarta transformación, no está pensando si es gobernante de Morena, PRI, PAN o PRD. No, ellos tienen que velar por la constitucionalidad de la reforma, es decir, que no choque con la Constitución las reformas que se están planteando. En ese sentido, Norma Piña se avisoraba ya que iba a ser bastante incómoda para el Poder Ejecutivo, en este caso para Andrés Manuel López Obrador. Y otro detallito que creo que es bueno notar, es la primera
mujer presidenta Claro. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su historia. Nada, Eso es no es cosa menor, ¿eh? No es cosa menor. Ese es un dato que también vamos a tocar un poquito más adelante, vamos a retomarlo. Pero bueno, a lo que vamos y la polémica que está surgiendo ahorita después de digamos que el nombramiento de Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte. Desde ese momento, que ha sido unas 2-3 semanas, el presidente López Obrador se ha dedicado, Tomás, sistemáticamente a tirarle mierda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un día sí, otro también. No quedó mi amiga. Ay, quedó esta otra señora. Empezaba a decir, y pueden revisar las mañaneras y los discursos, pues no confío en la Suprema Corte de Justicia. Hay mucha corrupción en el Poder Judicial. Los jueces se venden. Los jueces se venden. Un tiradero de mierda así sistemáticamente, Tomás. Eso es un antecedente a lo que vamos ya. Lo bueno. Se vino 5 de febrero, pues la conmemoración de Día de la Constitución. Día de la Constitución. Un aniversario más de la Constitución, y esto se celebra en donde se firmó la Constitución de 1917, que es en el estado de Querétaro, ahí en el Teatro de Querétaro. No me acuerdo el nombre, perdón, sí. Pero a este evento es lo más importante que puede para los poderes. Como les digo, la Constitución es de donde emergen todos los poderes. Y se dieron cita, se tenían que dar cita a los titulares de los 3 poderes de la Unión. ¿Sale? Hay un acto protocolario, Tomás, que hay que cumplir, pues hay que estar en un podio, hay que estar en una mesa de presidio, más bien. Y pues siempre pones papelitos. Y según el protocolo, en esta ceremonia tiene que estar el presidente de la República, flanqueado por los titulares, tanto del poder legislativo como del Poder Judicial. O sea, como Dimas y Gestas, al lado de Jesús, perdón Jesús por este comparativo, pero es una idea, tenía que estar Norma Piña por un lado y Santiago Krill Miranda por el otro. Sin embargo, por estos choques y esta incomodidad del presidente, y también para mandar un mensaje político, su equipo del presidente a último momento cambiaron los papelitos en la mesa donde van indicando dónde van sentadas las personas, y una total falta de respeto así que a la figura, que él siempre dice que hay que respetar su figura presidencial. Bueno, mandaron a la ministra Piña y a Santiago Krill al rincón, Tomás, y a los lados del presidente estaban el secretario de Marina y el secretario de Defensa Nacional, que ha sido pues este mensaje de que el presidente está ayudando a los militares, está siendo apoyado por los militares, ¿sale? Y bueno, esta falta de respeto. Y lo que se señaló es que al ingresar el presidente al auditorio, la ministra Piña pues no le hizo los honores o la reverencia a Andrés Manuel López Obrador, el hombre. Exacto. ¿Sale? Después hubo un acto protocolario en el que hay que sí darle ciertos no sé, respeto a la figura del presidente y jefe de Estado mexicano. Exactamente, o sea, no es lo mismo. O sea, recuerden esto, la figura del presidente se queda. El hombre que ocupa el cargo de presidente pasa cada 6 años, ¿eh? Entonces, ahí la ministra Piña, porque todos los mundos criticaban esto, que no se levantó para aplaudirle y etc, etc. Pero en otro momento sí hizo lo que ella tenía que hacer según protocolo. Pero también, Tomás, o sea, si te la pasas chingando a la señora, criticándole que su labor, que esto, haciéndola menos, también quieres pararte y que aplaudirle a este cabrón. O sea, es una cosa ilógica. Así es una cosa ilógica. Por dignidad. A ver, porque cuando estábamos planeando este podcast, en eso pues hablamos del tema de la semiótica, o sea, lo simbólico, lo que se comunicaba visualmente. En ese sentido, este cambio de papelitos en donde se relega a Norma Piña y a Santiago Krill, y ojo, es la investidura, no las personas, como has estado señalando, Néstor. La figura como la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o la manda más, llamémosla así, del Poder Judicial, y el jefe del Congreso mexicano, en este caso Santiago Krill. O sea, lo digo para ejemplificar y ponerlo lo más claro y coloquial posible. Los relega, y cuando se ponen a los militares a un costado del presidente, ¿qué nos dice esa imagen? Nos dice mucho, porque
queda clarísimo que el respaldo y apoyo que busca el presidente no es el de un Estado democrático, sino el de un Estado dictatorial, basado, centrado, apoyado y respaldado por las armas. Porque recordemos, todos los militares llevan consigo un arma. Por lo tanto, el respaldo que pasó de ser popular en la elección de 2018 con 30 millones de votos, pasó a tener un respaldo esencialmente de carácter militar. A partir de ello, este asunto de me levanto o no me levanto de Norma Piña cuando llega el hombre, presidente Andrés Manuel López Obrador, no se levantó, aplaudió, pero no se levantó, no le hizo reverencia, no le hizo caravana, no se le puso de tapete al presidente, haciendo valer justamente su condición. Pero una observación que por ahí me hicieron notar, es que cuando el presidente emite su discurso, toca los temas de corrupción, de, bueno, estas cosas sucias, ¿no? De trampa, etc. Más que nada corrupción. Y cuando hacía este nombre de corrupción, es esto, el lenguaje no verbal, claro. Tomás. Volteaba mañosamente a observar a Santiago Krill y a la ministra Piña, como tirando mierdilla, ¿no? Diciendo a corrupción. Ustedes, ¿no? Lo señala con la mirada. Y los otros, pues, ecuánimes, ¿no? Ya conocemos cómo es el señor. Pero a lo que vamos, mediáticamente, toda la horda de chayoteros presidenciales, sí, que claro, sí lo existe, como el Chapucero y toda esta bola de haraganes, empezaron a hacer bulla de una falta de respeto por parte de Norma Piña hacia el presidente, porque no se paró a saludarlo y a rendirle honores. Pero el que detonó eso fue Jesús, el vocero presidencial. El vocero presidencial, Jesús Cuevas. Pobre tipo. Bueno, tiró la línea por aquí. Sí, para que el presidente no se manchara, claro, ofendiendo a una mujer. Exacto. Ojo, Exacto. Entonces ya todos los perros se soltaron y empezaron a decir esto, enfocándose en que no se paró la señora, Tomás, para cubrir mediáticamente la reverenda madriza que la ministra Piña le pegó con el discursazo que se votó. Claro. Un discurso que hablaba sobre la defensa de la autonomía del Poder Judicial. Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. Nuestro compromiso con México es cumplirla y velar por su cumplimiento. El Poder Judicial, guiado por la Constitución, no solo resuelve las controversias, no solo pacifica los conflictos, sino que también promueve y cataliza el cambio social. Eso es importante, sobre decir que la Constitución es el manto protector del pueblo mexicano y que, bueno, la labor de los jueces no es un privilegio, es la labor que tienen es velar que se cuide por esta Constitución, porque es la que nos rige a todos, que se respete el marco del derecho, el marco legal que nos tiene a todos. Fue un discurso muy bueno, que hasta parece que se emocionaba o se trastabillaba la ministra, pero porque yo creo que no es muy fácil hacerle frente a la figura del presidente, pero la verdad que, vamos a decirlo así, que huevotes de la ministra. Exactamente. Vino una mujer a poner todos los huevos que a muchos les falta. Mucho les falta. Ese mensaje estuvo muy bueno. Así es. Y a ver, Néstor, importante cuando la ministra Norma Piña hace hincapié respecto a la autonomía de la judicatura. Porque días antes Andrés Manuel López Obrador había mandado señales de que iba a ir por la reforma respecto a la judicatura para que no fuera la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tuviera el control, llamémosle así. Porque venimos entonces de que no pudo controlar la Suprema, se le cayó su candidata, llegó una, pongámoslo en términos coloquiales, una opositora. Coloquialmente, porque eso es importante notarlo. Coloquialmente, para ejemplificar y hacerlo ver. Es que sí, es muy importante que no se confunda ese término de opositora. Claro. Una opositora a los ojos del presidente, a los ojos del presidente. O una opositora al autoritarismo
para hacer valer la ley, que es su papel. Vamos a quedar, o sea, es un opositor al autoritarismo y una opositora a los ojos de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Por favor, eso sí me interesa muchísimo. Por supuesto, hay que hacer hincapié en eso. Entonces, la ministra, aclara la importancia de la judicatura. Y nada más para ponerlo así muy clarito, ¿qué es la judicatura? Lo mencionabas hace rato, es la parte administrativa, es la que decide la estructura de los juzgados. ¿Qué juez va a tal juzgado, el que remueve, quita, renuncia? Administrativamente es el órgano que asigna a los jueces o que les da el nombramiento de juez a tales personas. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que quiere López Obrador? Que ya le pintaron uñitas, ¿verdad? Quería controlarlo. Poner a los jueces. Exacto. Y moverlos, removerlos. ¿Para qué? Porque la guerra que ha tenido López Obrador, jurídicamente hablando, es el de los amparos. Que son jueces federales. Entonces quiere controlar la judicatura para güey, no me gusta porque hay que moverlo y mandarlo en casa del demonio para evitar que la gente vaya a presentar un amparo ahí. Exactamente, eso es muy importante. Pero sí un discurso, retomando lo de la ministra Piña, que te digo, velaba por la autonomía, la importancia de tener un poder, una división de poderes. Un discurso sobrio. Sí. Muy sobrio. O sea, cero de... Sin voltear a verlo, nada. Así como él le hizo. No, ella sobriamente hablando de lo que es. Claro. La defensa de la ley, la defensa de la autonomía y la separación de poderes. Y bueno, sí, por dentro el presidente estaba, pero que se lo cargaba la rechingada, Tomás. La neta. Pero ahora, hay una cosa muy importante. Yo decía esto de que no hay que marcar a la ministra Piña como una opositora. Claro. No, ya dijimos que... Sin embargo, aquí viene lo peligroso para su figura. Que la oposición o lo que queda tengamos de oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, llamándose PRI, PAN, PRD, los otros partidos políticos, quieran recargarse en la figura, jalar la figura de la ministra Piña, y ahí sí, lamentablemente podría ser que la gente la tache de opositora. Claro. Cuando no. Ya dijimos que es una cuestión de velar por algo que es superior, que es la Constitución y la legalidad. Eso es muy importante. Así es, porque el discurso opositor político estuvo del lado de Santiago Krill, que es el político, el poder legislativo, cuando sí habla de la dictadura, cuando sí habla justamente de que no hay que abusar del poder. Eso lo plantea Santiago Krill, él sí como opositor, representante del poder legislativo, un órgano de representación política a nivel nacional, y él como jefe de la mesa directiva, en este caso militante del PAN, pues pone en claro justamente el tema de cuestionar los eventuales rasgos autoritarios y dictatoriales que pudiera tener el presidente. Él sí como opositor. Norma Piña no. Norma Piña, discurso sobrio, y eso hay que recalcarlo, discurso sobrio, fuera de el tema de los cohetes y la pirotecnia política, sino sobrio en el sentido de la observación de la legalidad y de la constitucionalidad. Sí, porque no es lo mismo oposición que un contrapeso justo. Claro. No es lo mismo. Pero aquí viene el otro tema con los discursos tanto de Santiago Krill como de la ministra Piña. El presidente ya vimos que le vale absolutamente madre a los otros poderes. Te digo, esta falta de respeto, mandándolos al rincón. Pero ellos en el discurso llaman a la unidad, a trabajar en conjunto. O sea, es como una cachetadita con guante blanco. ¿Tú no nos quieres, cabrón? Pues no es que no te queramos, pero nosotros tenemos que trabajar por el país y es un trabajo que aquí está la mano. Aquí está la mano. Aquí está mi manita. Si tú le escupes o la cachetea lo haces de lado, ya es asunto tuyo. Y lo dejaron ahí expuesto, ¿eh? Claro. Ese mensaje es muy importante. Y otra cosa ya de las últimas ideas que tenemos sobre el discurso de la ministra Piña es, Tomás, una cosa es pues que diga las situaciones, o sea, todo el mundo subiéndose al tren de que, ok, fue un gran discurso, pero fue un discurso, fueron palabras. Decían por ahí, vamos a ver si es cierto, si la ministra Piña va a respaldar sus palabras con acciones. O sea, que sí vele por la Constitución, que no caiga bajo las presiones, o sea, que sí ejecute las cosas que ella misma estaba planteando, defender la autonomía, pero con hechos y con la Constitución en la mano. Eso es importante, porque si bien sabemos una cosa, hemos aprendido una cosa, que una
cuestiones de andar prometiendo situaciones que va a cambiar el país, y otra ya que con acciones hagas todo lo contrario a lo que estabas diciendo en los discursos. Así es. Y es que, a ver, quiero retomar un planteamiento que hacías hace ya un buen rato, el tema desde el punto de vista de la mujer. Norma Piña, la ministra, hasta el día de hoy, Néstor, hasta el momento de grabar este podcast, ha representado lo que debería ser el ascenso de las mujeres a la vida pública. ¿Por qué? Porque obviamente sube por su capacidad. Ella tiene una carrera judicial de muchos años. Ahora, y qué bueno que dices eso, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, en los 2 días posteriores a este evento, dijo, pues yo creo que no se paró la ministra porque pues yo creo que estaba cansada, haciendo un chistoretillo, ¿no? Pero eso significa otra cosa, pues que ahora los ministros no son empleados del presidente. Antes el presidente los ponía, era su jefe. Y yo me quedé así de, güey, ¿estás incluyendo al ministro Saldívar? Porque antes de Norma Piña, el ministro era Arturo Saldívar, le pasa a pegar una tallada. Y yo, no, por Dios, digo, pobre Arturo Saldívar, ¿no? Y otra cosa que dijo el presidente, tú dices esto, los méritos de Norma Piña, una mujer preparada, estudiada, la primera mujer que te digo que es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Y el presidente dijo algo, Tomás, que yo dije, por Dios, lo dijo. Dijo, Norma Piña es la presidenta de la Suprema Corte por mí. ¿A qué va? No es que él la haya puesto, sino que su gobierno ha generado las condiciones político-sociales para que una mujer, gracias a él, una mujer por fin sea la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí sí dije, vas y chingas a tu madre. Pero por supuesto que vaya y que chingas a su madre, porque además, a ver, es el macho de palacio, el cual no puede concebir que una mujer pueda avanzar en el espectro público. Como tú dices, el macho de palacio dijo, tú eres una mujer triunfadora por mí. Sí, así lo dijo. O sea, y es buscar minimizar los logros, los alcances y la carrera e historia personal, profesional y judicial de la ministra. Violencia política de género. Claro, tal cual. Y a ver, y es que Norma Piña hoy por hoy representa, Néstor, lo que la mujer hoy debería hacer. A diferencia de los floreros que han llegado con el presidente López Obrador, que incluso llegó a decir que es el gobierno más feminista de la historia de México. Oye, pero todas. Cuando digo todas, son todas. La primera, ¿cómo presumía? Que fue la primera mujer secretaria de gobernación. Y viene y bueno, cuando ya no me fue útil, pues la tengo que quitar y tengo que meter a mi matón, a mi sicario político, que es Adán Augusto López. Así es. Y entonces vemos, todas son sus Juanitas, son sus empleadías. Lo pongo en ese sentido, además de ser el macho de palacio, es el padrote de palacio, el que quita, pone y usa a las mujeres. Y cuando una mujer que crece profesionalmente y judicialmente por sus propios méritos, pues obviamente que le duele hasta el alma al presidente. Se le están acabando las ventanas de oportunidad al presidente López Obrador, Tomás. ¿Tú cómo ves ahorita el cierre de salvo cualquier desgracia y cosa que ojalá no pase? Pues le van a tocar los últimos, lo que le queda de su sexenio con Norma Piña en la Suprema Corte. Además, ahorita, al momento de grabar, ya habían emitido una suspensión definitiva a la construcción del tramo 5, tan polémico. Ya se acabó. Para el Tren Maya, sí, ya. Que dijo el presidente que se va a inaugurar en diciembre del 2023, pero pues después de estas groserías que le hiciste a la ministra presidenta, minimizando todo lo que hemos estado platicando, papi, va a ser un tiradero de mierda. No sé en qué momento escuchen este podcast, lo estamos grabando un 9 de febrero de 2023 y a partir de aquí puedes seguir las notas, las informaciones, la hemeroteca digital para ver qué declaraciones dice Andrés Manuel López Obrador referente a esta suspensión del Tren Maya, una de sus magnas obras, y el Poder Judicial. Hay que checar eso para que vean la reacción
rabiosa del presidente ante esta decisión del Poder Judicial y va a decir que están en contra de él y del desarrollo. O sea, somos adivinos aquí. Sí, claro. Están en contra de su transformación. Hay corrupción ahí en el Poder Judicial, por eso impiden que sus obras avancen, sus obras que son para el bien de México y toda la letanía que ya no sabemos. Porque los jueces hoy más que nunca van a decir, ya tenemos quien nos defienda. A diferencia de Saldívar, que los entregaba, ¿sí? Les echaba su telefonazo, oye, mijo, bájale, porque mira que el presidente, ya sabes, la cuarta transformación. Aquí se topó con pared. Si esa situación de los telefonazos, hipotéticamente vamos a hacer una novela en la mente, Tomás. Venga. Imagínate que un juez presionado de alguna manera por el gobierno federal le pregunte, le eche un telefonazo a la ministra presidenta y le diga, oiga, ministra presidenta, ¿qué hago? Y la esta ministra presidenta, que no hay que santificarla, ¿eh? Claro. No hay que santificarla. Por eso dije hace rato, ahorita, hasta el día de hoy. Ahorita en el momento que tiene, obviamente está en la palestra, ahorita está así. Pero imagínate que la ministra presidenta con la mano en la cintura le diga, juez, haz valer la ley. No lo que yo te diga, no lo que tú quieras. La ley, que es lo que está por encima de todos. Tu chamba es velar por la ley. Y ojo, hay un pasaje, un trascendido, en donde Norma Piña, después de tomar protesta como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibió la visita de Adán Augusto López, en donde llega y se le planta, y es que mira, porque estamos... Hay que velar por el desarrollo del país. Y es que estamos muy preocupados en estos temas y sabemos que hay dinero. Y parón en seco, dicen estas filtraciones, de que dice, ¿esto está insinuando que hay corrupción? No, pero es que mire que... No. A ver, yo les recomiendo que se busquen buenos abogados para que litiguen sus casos. Claro. Aquí se va a ir conforme a derecho. Santas madrizas al gatillero, como bien lo nombraste hace rato, del presidente, el gatillero político del presidente Adán Augusto López. Entonces, que salió con una patada por el rabo en la visita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nada que ver con el ministro Saldívar. Y es donde te digo, no hay cuestiones personales. Claro. Que se lo van a tomar así en Palacio. Claro, por supuesto. Es la ley que crea a este país. Este país es un estado federado, es una federación y es una democracia porque la ley así lo indica. Hay un presidente porque la ley lo indica, hay un poder judicial porque la ley lo indica y hay un Congreso porque la ley lo indica. Así de simple. Y en ese sentido, a ver, el reto más importante, de acuerdo a muchísimos analistas políticos, que va a tener Norma Piña y esta nueva configuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que ver con el famosísimo Plan B en términos electorales, que está impugnado en términos constitucionales. Hay muchísimas controversias. Controversias, claro, y amparos y de todo tipo, ¿no? Entonces, ahí es donde se va a ver si justamente la ministra sigue cumpliendo con su papel de ser la barrera para evitar que el autoritarismo siga avanzando. Si el plan B se le cae a López Obrador por la vía de una resolución judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces, mi estimado Néstor, podemos decir que México todavía tiene futuro. Si el plan B avanza, entonces casi game over, se acabó. Y ojo, el 26 de febrero hay una nueva convocatoria ciudadana para manifestarnos, presentarnos justamente para la defensa del voto ciudadano. Se torna muy interesante, Tomás, muy interesante. Y bueno, pues con eso estamos terminando esta muy buen podcast, una emisión muy caliente. Muy calentita, un tema muy interesante que esperamos, bueno, les haya servido para como tener una referencia. Lo que decimos aquí, tanto Tomás como yo, no debe ser pues la ley o una, no es la verdad absoluta. No es la verdad absoluta, es una opinión que tenemos nosotros, pero ustedes pueden escucharnos a nosotros, escuchar otras voces y formar un propio criterio sobre las cosas. Lo importante es de qué manera vamos a tomar acción ante los hechos
públicos de nuestro país. Tomás, muchas gracias por estar siempre aquí, como siempre. ¿Dónde te podemos encontrar? En Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, Tomás González Corre, igual Agenda MX en Facebook, YouTube, Twitter y obviamente YouTube. Ok, ya nos pueden encontrar entonces por Agenda MX. Esto fue su podcast Políticamente Incorrectos y nos escuchamos en la siguiente emisión.